Quiero hacer un breve relato de los hechos históricos de los últimos 2 años, porque creo que ¿está apagado esto? Se está confundiendo las causas con las consecuencias. ¿Se escucha? Las causas con las consecuencias de esta renuncia de Muriales. No es cierto que el Consejo Deliberante tenga alguna responsabilidad política por la renuncia de Muriales de manera directa. Hay que analizar el contexto. Y yo quisiera, porque decir que Muriales se ve obligado hoy a renunciar por una interpelación es un absurdo. Y voy a recordar los hechos históricos desde la Asunción, brevemente. En la temporada 2012-2013, Muriales se ve obligado a concurrir al Consejo Deliberante con la primera interpelación, votada creo que en ese momento por la mayoría, inclusive por el bloque oficialista. En ese momento, en Pinamar, sucedió un escándalo de corrupción como pocas veces había sido visible de esa forma, en espacios públicos, con la contratación ilegal de vendedores ambulantes en la playa pública de Pinamar. Pinamar estaba prácticamente tomada, las playas públicas, con centenares y centenares de vendedores ambulantes ilegales que eran hacinados en espacio público para su explotación laboral. De eso tenemos pruebas sobradas y aquí mismo han expresado distintas asociaciones que reúnen a los vendedores esa realidad. Cuando fue interpelado allí, no hubo ningún tipo de debilidad institucional aparentemente. El intendente dio las explicaciones absurdas que dio aquí, que todos lo hemos escuchado y visto. Eso sucedió en pleno espacio público y a la vista de todos. Y el gobierno del intendente Muriales no tambaleaba institucionalmente frente a ese hecho terrible de impunidad y corrupción. Luego de eso, el próximo verano, sucede la siguiente interpelación. Cuando le adjudican, o le dan, digamos de hecho, un balneario de manera ilegal a un puntero político que se llama Jorge Rivera Nome, y para eso se fragua un instrumento público y se falsifica la firma de un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación para darle un balneario de manera ilegal a un puntero político. También fue interpelado en ese momento el intendente Muriales. El hecho también de corrupción e impunidad era visible como el anterior, pero tampoco tambaleó institucionalmente el intendente. O sea, ya era la segunda interpelación por una estructura de impunidad y corrupción que era visible para todos. Y el intendente no tambaleó institucionalmente jamás. Y ahora sucede la tercera interpelación. Quizás por el hecho de corrupción o impunidad, que no podría catalogarse como los dos anteriores. Porque lo que sí se podría decir en principio, que el tema de la inseguridad es una incapacidad absoluta de gestión, en principio. No como lo otro, que era una evidente circunstancia de corrupción e impunidad ligada a la estructura del poder municipal. Nadie aquí, yo al menos no puedo afirmar que el problema de la inseguridad de Pinamar es producto de la corrupción municipal. No lo puedo afirmar, porque no tengo elementos. Pero sí que hay una enorme incapacidad de gestión frente a esa circunstancia de la seguridad. No pueden dar la garantía de seguridad a la población y eso es un hecho. Que las comisarías se caen a pedazos es un hecho. Nadie puede decir que sea corrupción. De manera que está a la vista que la tercera interpelación, la que menos ligada está a la impunidad y la corrupción, es la que supuestamente termina generando la renuncia del intendente por una supuesta decisión del Consejo Deliberante de interpelarlo. No era así. Lo que termina generando la renuncia del intendente es que se hizo visible esta estructura de impunidad y corrupción como nunca. Esto no es posible llevar adelante únicamente con un solo funcionario. Todos estos hechos conocidos por todos pudieron generarse con la participación y la concurrencia de la voluntad de muchos funcionarios. Muchos estuvieron sentados aquí.
estuvo sentado el director de fiscalización. Recuerde que la primera interpelación de la venta ilegal en la playa y que la gente estaba hacinada en casillas en espacio público, le costó la renuncia del director de fiscalización, o el secretario de fiscalización, Baena en ese momento, director. Renunció por eso. Luego pasó la segunda interpelación, que estuvo ahí Sarobe sentado, y con lo cual está claramente demostrado que participaron muchos funcionarios. En el tema de la seguridad, es un tema que es indelegable del Departamento Ejecutivo en cabeza del Intendente Municipal, pero no había elementos como las dos interpelaciones anteriores para asignarle una responsabilidad directa en actos de corrupción. No lo había. Sin embargo, esto es lo que le termina generando la renuncia al Intendente. Y a esto quiero ir. Lo que termina generando la renuncia al Intendente es que se hizo visible a la sociedad, como nunca, este sistema de corrupción e impunidad. Como nunca. Hoy la población entera conoce con detalles, con precisiones, con escrituras, participaciones de negocios de funcionarios y parientes en negocios inmobiliarios multimillonarios. Eso es lo que termina generando la renuncia del intendente. Quizás sea la vergüenza, o quizás sea la imposibilidad de mantener la mirada sobre cualquier vecino que se lo cruza por la calle. No es cierto que sea el Consejo Deliberante el que le quitó el apoyo. Le hemos votado todos los concejales de todos los bloques la creación de nuevas tasas este mismo año para financiar la seguridad y las cámaras. Le creamos nuevos impuestos. A cambio le pedimos austeridad y le pedimos que no aumente las tasas porque había gastos superfluos que él no los podía negar. En ese entonces le recordé que su secretario de Turismo había generado una solicitud de gasto de $500.000 de pesos para una página web que salía en un presupuesto adjuntado 30.000, sin embargo pagaba $500.000. Cuando se lo dije puntualmente aquí en la mesa de trabajo, el intendente dijo que era un disparate lo que yo estaba diciendo y que no tenía razón. Bueno, ya conocidos por todos eso. Después siguió con un desfile de modas ilegal en Bunge, que lejos de recaudar un centavo el municipio, gastó $250.000 pesos en un desfile de moda donde el Estado no recaudó plata sino que perdía. Luego siguió con la contratación de un fotógrafo y una persona que filmaba por un costo de $380.000 pesos para contratarlo durante 9 meses, siendo que la municipalidad tiene su propio fotógrafo. Entonces, todo esto se hizo visible, todo esto fue insostenible políticamente para el actual intendente, y eso fue lo que le terminó generando la presión de la gente, la indignación de la gente, le terminó generando que deba renunciar. A todos estos hechos que acabo de enumerar no hubo explicación racional en ningún momento. En ningún momento. Inclusive, para dar precisiones, cómo se maneja el dinero público. Cuando se llama a licitación por el escándalo de la página web de $500.000 de pesos, gana una empresa que se llama Wonder SRL. Wonder SRL la usan después para la contratación en la licitación pública por el fotógrafo. Y es curioso, para que no sea oferta única y no tenga que venir al consejo que iba a ser rechazada, Wonder SRL hace una oferta por encima del presupuesto dado por el propio secretario de Turismo. Una cosa absurda. O sea, hace una propuesta de servicio de $410.000 pesos cuando la propuesta de gasto del Ejecutivo era hasta $390.000. O sea, le dice que va a ser el mismo servicio, pero por un monto superior a lo presupuestado. Por supuesto que fue rechazado. Por supuesto que fue rechazado. ¿Pero por qué hace esa propuesta? Para que no sea oferta única. Y de esa forma la pudieran cerrar en el Departamento Ejecutivo. Es así que la segunda oferta, que es de $380.000, $10.000 pesos menos, se la asignan al que ganó hoy. Bueno, así se manejan los fondos públicos de los contribuyentes de Pinamar. Y eso es lo que terminó conociendo la gente con documentación y terminó la indignación de la gente y por la cual hoy el intendente se ve obligado a renunciar. No es cierto que tenga falta de apoyo del Consejo Deliberante, que no se lo deja gobernar, que no tiene presupuesto, eso es mentira. Ahora también, para que este Consejo pueda dedicarse a analizar ordenanzas y según la mirada ideológica de cada uno de los bloques, ver si se apoyan o no, pero no convertirnos en una
oficina de fiscalización, como es lo que estamos convertidos en los últimos tiempos, porque nos obliga. Porque no podemos mirar al costado cuando el dinero público se gasta de la forma que yo he descrito, de manera documentada, para que no suceda esto y podamos dedicarnos a gestionar conjuntamente con el Ejecutivo. Necesitamos que el Ejecutivo deje de hacer estos actos, que tenga otro comportamiento. Necesitamos cambiar la estructura de impunidad. Yo estoy convencido, realmente, que Pedro Elizalde va a cambiar eso. Pero tiene que también haber un gesto a nivel estructural del Departamento Ejecutivo. Porque si se sigue de esta misma manera, si se continúa como continúa Hernán Muriel, en la misma estructura que dejó Blas Altieri, si se sigue con la misma estructura, vamos a terminar en el mismo e idéntico resultado. Vamos a terminar en el mismo resultado. No es echar a nadie, es pedir explicaciones. El señor intendente Muriel se fue porque no puede dar explicaciones con la mirada sostenida a la gente. Eso fue lo que lo hizo renunciar a Muriel. Y lo sabemos todos, aquí no lo va a reconocer jamás. Pero no es lo mismo después que todos estos hechos de impunidad y corrupción se hacen públicos, caminar por la calle. No es lo mismo. Y eso es lo que le termina costando a la Intendencia, lo que le termina costando a la Intendencia Muriel. La causa es la matriz de impunidad y corrupción que sigue intacta. Entonces depende del próximo intendente dar los primeros cambios, el primer gesto político de que esto no es igual. Si eso se hace, no tengo dudas de que va a poder terminar su mandato como corresponde, con el apoyo de todo el Consejo Deliberante. Eso es todo, señor presidente.